Perú es la selección que más me sorprendió hasta ahora en la Copa de América, y gratamente. Pero a su vez, seguramente va a ser la primer eliminada. Y es así. A veces no alcanza ser más inteligente o jugar mejor que tus rivales. A veces que hay un factor de suerte y un factor de goles. Porque al final lo único que alcanza es meter más goles que el rival, sumar más puntos en tu grupo en un torneo corto. Todo esto afortunadamente para Canadá, que está más vivo que nunca, que sigue demostrando sus armas y que aprovechó el error, aprovechó el espacio y se metió. Y ahora está en la pelea y es una selección que es la primera vez que mete un gol en esta competencia. Posiblemente si llega a pasar la ronda es la primera vez que va a pasar la ronda de esta competencia y quiere hacer historia. Ninguna selección en este grupo considero que haya jugado realmente mal, pero entre estas dos, en el enfrentamiento, había una que estaba mejor, pero no fue la que ganó. Así que siento que hay mucho para hablar. Sin más preámbulos, analizamos entrópicamente Perú 0. Mis condolencias para el pueblo peruano, que desgraciadamente para mí van a estar eliminados. Canadá 1, que sé que no hay ningún canadiense viéndome, pero bueno, felicidades también. Perú le dio la bienvenida a Canadá al fútbol sudamericano, a un fútbol más rasposo, a un fútbol con un ritmo muy intenso y también muy físico. Y por esa razón los norteamericanos se sintieron bastante incómodos todo el encuentro, viéndose una selección completamente diferente a esa que se había visto contra Argentina, mucho más lenta, errática, sin ideas, que se veía ahogada ante una gran intensidad del mediocampo peruano que no solamente defendía bien y recuperaba, además de cortar las líneas de pases, sino que también saltaba al ataque, teniendo más oportunidades de gol y teniendo oportunidades claras. Buenos tiros, buenos centros, desbordes, combinaciones. Y sí, no atacaba con mucha gente, pero tampoco los necesitaban. Y de no ser por Crepeux, arquero de Canadá, posiblemente Perú se hubiese puesto en ventaja antes. Y hasta el minuto 71 aproximadamente, o hasta el minuto 65 aproximadamente, Perú merecía ganar. Perú estaba ganando la pulseada a una selección que posiblemente todos daban como favorita. Y lo hizo muy inteligentemente. Y algunos podrían pensar que se supo peor y decidió defenderse. Y yo considero que eso sería una apreciación súper errada. Porque ¿por qué el peor es el que mejor defiende? ¿O por qué el mejor es el que mejor ataca? Canadá es una selección a la que si tomas riesgos puede aprovecharlos muy bien, y Perú decidió que sea ella misma la que corra riesgos para que no pueda potenciar su velocidad. Davis tuvo un partido en el que si bien cuando la agarraba te dabas cuenta de que tenía un ritmo de más, como tenía tanta gente enfrente terminaba ahogando sus regates en mares de piernas que no lo dejaban hacer nada. David no tuvo intervenciones relevantes hasta el gol. Fue un jugador que se vio constantemente bloqueado, cuerpeado, tocado. Cuando tiene una pelota tenía un jugador encima. Totalmente pegote el mediocampo. Ya lo dijimos, pero Cartagena, Quispe, Dios santo, eran impresionantes su buen posicionamiento, cómo estirpaban la pelota, cómo ganaban con el cuerpo para robar cualquier momento en el que un jugador hacía una conducción un poco más larga de lo común en los canadienses, cómo interceptaban, cómo anticipaban. Eran fieras. Los centrales estuvieron muy bien también, anticipando, volcándose por banda para jugar contra los extremos rivales. Partidos impolutos, serios, físicos, sin subestimar. Estaban realmente tremendos. Canadá, en el partido contra Argentina, tenía una conexión muy evidente entre Eustaquio, Koné y el resto del equipo. El mediocampo tenía una capacidad bastante alta de juego porque estos dos tenían tiempo para pensar. Jugaban libres, gambeteaban, tenían capacidad de pasársela entre ellos, podían entrar en calor jugando al fútbol. Pero no lo dejaba. Koné parecía nada que ver. Tenía una cierta imprecisión constante al tener siempre un rival pegoteado al lado. No podía jugar. Y Eustaquio ni hablar, que cometió errores gigantes. Tuvo jugadas en las que intentó gambetear y las perdió re arriba. Tuvo jugadas en las que intentó hacer pases y fue súper interceptado. No podía tener esa lucidez porque Perú se lo impidió. Y acá no hablamos simplemente de un equipo que tuvo actitud. Hablamos de un equipo que estuvo bien pensado. Porque cuando Cartagena robaba, no es que la reventaba. Tenía criterio para que no vuelva a perder la pelota a Perú. La cuidaba para poder salir de contra. Cuando Quispe robaba, conducía hacia adelante, aprovechando que es un jugador súper completo. El equipo tenía un funcionamiento. Había muy buenas combinaciones entre los mediocampistas de derecha e izquierda,
Hablamos de Quispe y Peña. Y los laterales, Polo y López, que no es que tuvieron un tándem constantemente tocando 25.000 veces la pelota entre los dos, pero cuando tenían que hacerlo, lo hacían con inteligencia y se notaba que estaba aceitado. Canadá no podía defender bien sus jugadas y cada vez Perú se vería más. Y cada vez Perú se notaba de que si el partido continuaba, estaba más cómodo. La intensidad que manejaba hacía que no sea posible una Canadá que tenga un juego interesante. Y si no puede jugar por el medio Canadá, aprovechando sus buenos jugadores que habían lucido cierta capacidad creativa y de distribución en el partido contra Argentina, ¿cómo va a jugar? Y tiene dos opciones. Una, jugar por banda, cosa que no pudo tampoco porque Perú estuvo muy atento en volcar los jugadores por ese lado, en anticipar cuando recibían de espaldas o en cubrir los centros, haciendo que si el centro pasa tenés tres centrales que te sacan todo. Y si el centro no es lo suficientemente liberado, el que lo está a punto de patear, lo va a bloquear el defensor. Y el último recurso era el de que Johnston, Cornelius, Bombito, La Irrea intenten hacer pases largos a espaldas de los centrales. Cosa que salió muy mal, porque la mayoría de veces salían muy largos. O sea que Canadá estaba en un momento en el que quería jugar por el medio, patadas. No quiero decir piñas porque no es que había piñas, pero el punto es una violencia sanamente hablando, ¿no? Una agresividad, pero de esta que hace que un equipo tenga miedo de pasar por ciertos lados de la cancha porque sabe que la va a perder. Si jugaba por banda tampoco podía, por cómo dijimos que agrupaba personas y también tenía muy buenos defensores por ahí, y si jugaba el largo no tenía la predicción correcta para hacerlo. Canadá estaba completamente anulado y encima corría riesgos para que Perú pueda tener sus oportunidades. Ahí quizás podemos criticar a la Padula, podemos criticar a Perú en sus manejos de transiciones, que no supo definirlo. Realmente tuvo chances, y no quiero que haya tenido chances tan claras en cuanto a vos ves el resumen y decís, uy, un tiro al palo, uy, una tajada increíble, uy, otro tiro que pasa cerca. Es más como ver el partido, darte cuenta de que hay un error que comete Eustaquio que Perú quizás no capitaliza. Y que tiene que Quispe la pelota y que va avanzando y de repente la jugada se nubla y termina siendo Perú con la pelota pero más atrás y como una oportunidad de gol, ni siquiera tenían un tiro. La realidad es que algo que tenía de ventaja por el lado de Canadá y es que por lo general tenía bastante bien parado tres jugadores atrás siempre. No corría tantos riesgos, digamos. O tenía obviamente a Bombito junto con el compañero Cornelius, que después salió en el segundo tiempo porque Cornelius estuvo jugando bastante mal, cometió un error garrafal, un despeje negativo, no estaba bien con los pases, pero bueno, al principio estaba. Y también tenías quizás a un lateral más, cosa que hacía que tengas una contención bastante considerable siempre. Entonces cuando Perú tenía esos contraataques, tenía gente. Entonces, al final de cuentas, los defensores canadienses hacían aunque sea sombra, como para que el tiro no sea tan cómodo. Y tampoco que la Padula haya tenido grandes definiciones, y tampoco que el resto de jugadores hayan podido generar tiros. Entonces Perú estaba en un buen camino, pero tampoco estaba generando ocasiones tan claras de gol. Pero la realidad es que si uno analiza en minutos 70, 75, que es cuando expulsan a Araujo, la sensación era de que si había un gol iba a ser de Perú. Y de última, si bien obviamente a Perú el empate no le terminaba de servir, bueno, Perú iba hacia un empate que no es que le sirviera, pero que al menos no perdía, se quedaba con vida. En la última fecha vamos a ver qué pasa con Argentina. Capaz Argentina juega con suplentes porque le gana a Chile. Capaz que Canadá empata con Chile. ¿Quién te dice que termina clasificándome con 2 puntos? Bueno, era otra historia. Capaz que faltaban 10 minutos y Perú saltaba al ataque. El punto es que hasta el punto en el que Perú tiene un jugador menos, estaba jugando mejor. Y físicamente era tremendo cómo forzaba a que el rival cometa errores constantemente. También le hacía faltas. En el caso de Canadá no todo era malo. Evidentemente tenían manejo de la pelota, no tanto, hay que decir que la posesión estuvo tan extremada, o sea, estuvo bastante dividida, pero sí, en el primer tiempo se notaba la diferencia de un equipo que era más vertical y otro que era más posicional. Hubo un buen cuadradito que armaron varios jugadores de Canadá que hicieron entre Johnston, entre Coné, entre Miller y entre David. Fue una jugada muy buena dentro de una zona derecha de la cancha, en la que pudieron hacer tac, 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 tac. Esa es la única vez en la que yo creo que durante un tramo en el que Perú estaba todavía bien parado y concentrado sin tener uno menos, Canadá pudo sobrepasar las líneas de presión y así todo no fue una jugada clara, pero sí fue una buena triangulación. Y habla de que Canadá tiene recursos. Johnston es un muy buen lateral. La realidad es que no estuvo preciso y no estuvo tan bueno con los desbordes, pero se nota que tiene muy buen pie y se modifica mucho de posición constantemente, centralizándose como un 5 o volcándose más para la derecha para desbordar. David retrocede un montón, siendo que es el 9 del equipo, y deja que Larin sea el punta, y de esa manera tiene una movilidad muy interesante. Con él conduce Miller, y también lo hizo La Irrea,
o también lo hizo Davis. Son jugadores muy versátiles que se cambian de posición, que centralizan, que uno se va para adelante, que uno le tira un pase para el otro. Pero en este partido no funcionó eso. Realmente los tiros y las jugadas claras, hasta el punto en el que el partido se rompe, eran todas a favor de Perú. O la mayoría a favor de Perú. No porque Canadá no tenga nada bueno, sino porque no podían hacerlo, o la mayoría de veces no lo hacían, cuando Perú, al menos con su juego, anulaba y atacaba. Araujo querido, expulsado. Creo que en ese sentido Perú se pasó de rosca. En cierto punto, el juego intenso y agresivo es lo que le estaba dando su victoria, o al menos su parcial merecimiento de victoria. Y finalmente, por esa agresividad y por esas ganas y por esa garra, termina habiendo, bueno, una expulsión. Y guarda, porque yo considero que es muy curiosa esa jugada, porque uno ve que llega, si no me equivoco, Shuttleberg, creo, y Araujo despeja antes, o sea, llega a la pelota y le pega un patadón. Y claro, como le pega un patadón, la inercia de la pierna sube y le pega una plancha. Para mí, si yo fuera el que creara las reglas del fútbol, para mí eso no sería nunca expulsión, porque es una jugada en la que el jugador evidentemente no tuvo ninguna intención de pegarle. Inclusive, estoy casi seguro de que si bien le habrá dolido un poco porque le apoyó la pierna, no es que no haya sido una jugada fuerte, no importa tanto el dolor en este caso, pero yo creo que no fue para tanto. Yo creo que hay jugadas muchísimo peores. Hay jugadas en las de que el contacto no es tan evidente y tan gráfico, pero hay más agresividad. En este caso, bueno, no lo había, pero es la regla del juego. Hoy en día no existe la regla que yo quiero que exista. Existe la regla que existe, que es la de que en ese tipo de jugadas hay que expulsar. Curiosamente, en esa zona donde estaba Araujo, fue donde constantemente Canadá empezó a atacar y a atacar y a atacar. Realmente los cambios que hizo Canadá fueron muy buenos, pero principalmente el de Shuffleberg, que había entrado muy bien contra Argentina. Su velocidad y sus desmarques constantes hacían que ahora Perú, que era un equipo constantemente bien parado, se transforme en un equipo que tenía agujeros todo el tiempo en la banda derecha. Hizo cambios el equipo sudamericano para mejorar, pero no pudo nunca cubrir ese lugar. De hecho, inclusive uno va analizando el orden cronológico del partido y uno se da cuenta de lo siguiente. A los 64 aproximadamente está la jugada de la expulsión. Y a los 71 aproximadamente, estoy haciendo un aproximado porque no tengo acá anotado específicamente, ¿no? Fue el gol de Canadá. O sea, fue un lapso muy pequeño de tiempo. Y en ese lapso pequeño de tiempo, ya Canadá había tenido varias oportunidades. Ya empezaba a tener mejor posesión de la pelota. Empezaba David a conectarse mucho mejor con sus compañeros. Osorio, que entró en el mediocampo, empezaba a tener más protagonismo con conducciones. Empezaba a desbordar, empezaba a tirar buenos centros. Y eran buenos centros que pasaban por poquito rozando la cabeza del delantero y que no eran gol de casualidad. Eran muy buenas jugadas. Y bueno, estaban aprovechándose. A ver, no es culpa de los canadienses haber jugado un mal partido y que el rival le expulse en un jugador. Es parte del fútbol. Ese hecho de haber sido extremadamente riguroso por parte de Araujo lo perjudicó. Perú intenta atacar y nos vamos a meter en la jugada del gol, porque es una jugada muy interesante en muchas cuestiones relacionadas con la toma de decisiones. Que fíjense cómo la toma de decisión, en el caso de Perú, en las dos ocasiones en las que tuvo que tomar decisiones, fue decisiones agresivas, y hasta te diría las tres ocasiones. Y ahora vos me decís, ¿pero qué estás hablando? ¿Qué decisiones estás hablando? No, bueno, vamos a explicarlo de a poco. Primero, un lateral a favor. Perú, como el partido no tenía mucho sentido replegarse y defenderse, porque cuando lo hacía, el rival igual atacaba bien, decide el ataque. Tampoco tenía mucho que perder. Recordemos que acá pasa el primero y el segundo. Si empatás acá y en la última fecha, vos jugás contra Argentina y Canadá juega con Chile y uno de los dos gana, cagaste. O sea, no tenías muchas oportunidades de clasificar con 2 puntos. Pero en un partido 11 contra 11 quizás lo aguantabas un poco más y esperabas a contraatacarlo. Pero bueno, lo fue a buscar. Lateral para Perú, lo va al área. Despeje de la defensa canadiense. Y atención, primera decisión agresiva es la de Perú mismo de atacar, de ir. Que es la más relativa, que quizás ahora me vas a decir es medio tramposo. Sí, es medio tramposo. Las dos siguientes son las más importantes. Primera decisión agresiva. Despeje. Cartagena, que había jugado un partidazo que me encantó. No me equivoco, jugué con de Cruz, Cartagena. Intenta anticiparse a Larin. Anticiparse para acariciar de nuevo y que la pelota se vaya a la tribuna o donde sea, pero que no haya contra. Es una decisión evidentemente agresiva, porque vos puedes haber replegado o esperado a que la pelota baje y disputar el duelo desde el suelo contra Larin. No, lo fue a buscar, no le salió bien, le erró a los tiempos, Larin se la quedó, y una vez que ya Cartagena corría de espalda, o sea, a la jugada,
buscando evitar que el pase de contra empiece, era demasiado tarde. Larry ya había hecho un pelotazo largo para Schaffelburg. Sigan la jugada. Tipo en golf, con el cinto rojo que vuela por el aire. Ya tenemos una ejemplificación de cómo el mismo estilo que a Perú le da la victoria o le da la mejoría durante un tiempo, lo condena con la expulsión. Lo condena en este momento. Y no es que lo condena, es una decisión de juego. Y no es que está mal lo que hizo. Simplemente no lo ejecutó del todo bien o no puede predecir el futuro. En realidad estuvo bien lo que intentó hacer. Intentó anticiparse, pero no le salió. En todo el partido lo había hecho muy bien. Justo esa no. Llega a Schaffelburg. Zambrano, que ya se había mandado una cagada antes. Zambrano, no puedo creer que sea el capitán de Perú, me llama mucho la atención. Pero bueno, lo es. Evidentemente es un jugador muy histórico para la selección peruana. Zambrano se encuentra como el último hombre. Y ve a Schaffelburg que está a punto de recibir la pelota. Y al mismo tiempo ve a David que viene por izquierda. O sea, de frente a él, ¿no? Por izquierda. Hay una decisión. Es decir, ¿qué hago? Temporizo, voy para atrás, me voy ubicando más del lado de Schaffelburg, pero me quedo por si llega a haber un pase. O intente ir hasta donde está Schaffelburg para evitar que él desborde, para evitar que él le pegue o hasta para robar la pelota. Evidentemente, decide jugársela a todo o nada, pero sin tanta velocidad, hacia Schaffelburg. No llega. Cuando llega, lo empuja, pero Schaffelburg ya había hecho el pase para David. Y si bien había un jugador compañero con David, era un jugador que venía corriéndolo de atrás. Ahí yo considero que hasta es más debatible pensar si es una toma de decisión válida o si es un error de Zambrano, pero yo pienso de que es una toma de decisión válida. ¿Es posible que muchas personas me puedan decir, no, pero a ver, ¿tiene mucho más criterio que darse? Sí. Pero a su vez, si después Schaffelburg avanzaba con la pelota y la clavaba al ángulo, capaz que hubiesen dicho, ¿qué pasó? ¿Te quedaste parado? Siempre hay una manera de explicar las cosas si pasaba otra cosa, pero bueno. Doble decisión agresiva y Perú recibía el 1-0 lapidario que lo condenaría a perder el partido. Después hubo tramos diferentes en los últimos 20 minutos. Perú lo intentó y no tuvo tan mal juego para tener un jugador menos. Entró Cuevas, entró Guerrero, que en realidad Guerrero ya había entrado antes del gol. Y también entró Carrillo, que para mí, tanto Cuevas como Carrillo fueron jugadores que aportaron mucho a ese último momento del encuentro. Durante todo ese tramo del 71 minutos aprox hasta los 97, Canadá tuvo muchos ataques para liquidarlo. La realidad es que Perú ya dejó de ser un equipo sólido y se dedicó a decir, bueno, obviamente ya vas perdiendo, no tenés chance, tenés que ir a buscarlo. Desafortunadamente, no lo pudieron conseguir, pero encima Canadá, principalmente con el propio Schaffelburg, lo liquidó. Y no lo liquidó entre comillas lo liquidó, ¿no? Lo liquidó en el sentido de que lo penetró muchas veces, pero no fue gol. Y Perú al final tuvo sus oportunidades, pero en general, cuando tenía la pelota, reventaba, intentaba gambetear, por ejemplo, a algún jugador y le salía mal. Hubo un desborde que capaz que estuvo bueno de Carrillo, pero que terminaba en un centro que lo despejaba la defensa. No le salía. Pero vinieron los últimos minutos. A partir del minuto 90 y pico, 92, ya Canadá dejó de atacar. Perú lo acorraló del todo. Estuvo esa jugada de la volea de Cuevas, que es un pase daga hacia el área, pivotea a Guerrero y la pega de volea a Cuevas. Moví todo. Y bueno, no fue gol porque la claro atajó. Y después tuvo alguna otra más en ese último tramo, pero no alcanzó. En este sentido creo que, bueno, es parte del juego. Perú no fue efectivo. Le faltó una parte muy importante del juego, pero tampoco creo que haya merecido perder. Al contrario, yo me queda la sensación de que Perú fue una selección contra Chile, la más inteligente de las dos, la que jugó como quería y la que llevó el partido a su terreno. No consiguió la victoria, pero también tuvo las oportunidades más claras, allá de que hubo una buena para Chile. Y contra Canadá, sacando después de la expulsión, había jugado mejor. Pero bueno, esa es la cagada a veces de que de unos años, cuando a este torneo se analice, capaz que uno va a pensar, mira Perú, esta temporada perdió todos los partidos. Y uno va a decir, sumó un solo punto, no metió goles. Qué mala campaña de Perú, ¿no? Qué Copa América mala. Así, ¿por qué? Bueno, en realidad no fue tan mala. Solo el resultado de lo malo. A un peruano muy exigente me podrá decir, no, pero tenemos que haber ganado. Bueno, sí, obviamente, siempre va a haber gente más exigente que otra. Pero la realidad es que ambos partidos estuvieron bastante bien. Y se puede criticar una decisión individual de Araujo para que lo expulsen, pero todo el equipo no tiene nada que ver. Hasta acá el video. En la tabla de posiciones Perú está muy complicado. La realidad es que ahora tiene 3 Canadá, tiene 1 Perú, tiene 1 Chile y 6 Argentina. Argentina ya está puntero,
ya no puede quedar segundo, porque aunque lo alcance Canadá por haberse enfrentado entre ellos, Canadá quedaría por debajo. Y por ende, tendría que lograr el resultado correspondiente contra Argentina, que es ganar, solamente ganar, y que no gane Canadá. Y supongo yo que no empate tampoco, porque si empata suma 4. Por tanto, necesitas que gane Chile y vos ganar a Argentina con mejor diferencia de gol de la que Chile le gane a Canadá. Que sería raro. Pero no subestimemos las posibles sorpresas de una Copa América que nos puede dar muchísimo. Y que la verdad que, bueno, Perú no jugó mal. Pero ahora le toca más difícil. Y si bien tiene mucho para dar, si de por sí Canadá algo le pudo manejar la pelota, imaginémonos a Argentina que tiene mucho más recursos, que es un equipo más veloz, que estamos acostumbrados a jugar contra equipos como Perú. Considero que va a ser mucho más complicado. Creo que deberían estar con la frente en alto y tener un muy buen partido. No lo digo con condescendencia, la verdad que no me importa que les vaya bien o mal, yo soy argentino, pero realmente me dio una sensación muy positiva y quería transmitirla. Me dio pena que hayan perdido, porque empaticé con la selección porque sentí que jugaron bien. Yo doy mucho valor a los equipos inteligentes defensivos, en este caso creo que fue un equipo inteligente y defensivo y que también atacaba, eso es lo mejor, porque no fueron solamente defensivos, sino que también atacaban. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho por quedarte, por valorar mi contenido, por, bueno, escucharme un rato. Si querés suscribirte me ayudarías muchísimo. Tomen agua. Toma, en serio, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mi sueño es poder vivir de YouTube, poder monetizar algún día. Y cada suscriptor es un escalón más para el objetivo que me plantea YouTube para tener membresía y también para tener el partner. Así que si querés apoyarme en esto, te agradezco de todo corazón. Y si es un like, y si es con un like, digo, y si es con un comentario, también igual es una banda para mí, te agradezco un montón. Ten en cuenta que esto es un proyecto independiente, estoy solo y trato de darle todo mi amor y mi dedicación para hablar de manera objetiva de fútbol y tratar de dar mi punto de vista. De todas formas, y antes de despedirme, te agradezco mucho por quedarte. Y la verdad que es un muy buen partido de Copa América. Nos despedimos y ahora vamos a hablar de Argentina.